Bueno, me voy a poner yo en plan serio, porque no puede ser. El cómic, ¿dónde te has dejado el cómic? Encima tengo que buscarlo yo. ¿Dónde está? No sé, ¿dónde lo has dejado? A ver, la callo, voy a buscar. Me cago en... Ah, está ahí en la estantería. Bueno, a ver, nosotros tenemos esta edición, o sea, no tenemos ninguna otra. Hay otra, ya sabéis, publicada por una editorial italiana y prácticamente es la única forma de resumir. Y yo me gustaría dejar un momentito que no hablamos antes en el cómic de hablar de lo que es esta edición, porque me parece brillante. No, sí. A ver, es que precisamente esta portada, quiero poneros la portada en la edición italiana. La vamos a poner aquí, ¿vale? Aquí. En pantalla. Sí, que te cubra así la en cara. general. Que te cubra la cara. Sí, hay que ganar audiencia, hombre. Vamos a poner la portada y la diferencia principal, porque esta portada ya precisamente fue un poquito preparada a los gustos de Javi y la edición está preparada precisamente a esas condicionantes del propio autor en cuanto a dibujo y guión y presentación. Es excelente. Me parece incluso que el papel es demasiado grueso. Sí, o sea, sí, puede ser. Sí. Es una cosa exagerada. No pesa mucho, porque es un papel muy poroso, pero es un papel muy compacto y muy fuerte. Y entonces, pues bueno, nos queda una cosa que a mí me daba mucho la impresión cuando la estaba haciendo de si pasaba la página. Sí, a mí también me pasa así. Si eran dos o no. Parece una chorrada, pero ya que haces una edición, aunque la edición sea muy buena, que lo es, porque el papel lo vale, pero sí es cierto que no sabía si estaba pasando dos páginas o una. Bueno, la portada es muy Javi Rodríguez. Sí, ya, pero ya Javi, ya Javi venía a lo que venía. Pero o sea, además es que ese rosa chicle, ¿no? Que decías tú que es bastante difícil de conseguir. Rosa chicle. Yo lo llamo rosa boomerang. Boomerang. Pero que sí, que te llama, la portada te llama inmediatamente y capta directamente. Tú pasas por delante y esa portada la ves. Igual no compras el cómic, pero tú esa portada la ves. Es muy fácil. La composición te marca claramente los puntos de fijación. No hay que pensar mucho. Bueno, cosas de este cómic interesantes. Bueno, obviamente habla de drogas, sexo, violencia en cierta parte y rock and roll un poquito también, aunque menos, ¿no? Tú piensas que el rock and roll no está presente, pero para mí está muy presente. Yo estaba escuchando melodías. Sí, yo estaba escuchando melodías según lo iba leyendo y más que el sexo narrativamente sí que es rompedor. Y esto sí me gustaría hablarlo contigo. Porque para mí sí que en este momento sí que marca en cierto punto de la gente está muy liberada, la gente no sé qué, no sé cuánto, tal. Pero sí me parece que en cierto momento pues Javi pone muy claro de que verdaderamente no todo el mundo está a gusto con todo el mundo, con esa libertad. A mí me parece que lo hace. O sea, lo hace de una forma lineal porque es una cosa presente. Volvemos a lo mismo. A mí me parece que es una cosa presente. Es una cosa que es vivencial, que es el contexto que está escrita y dibujada. Sí. Y entonces sí que me parece que en ese momento sí que da la vuelta de tuerca. A mí sí que me mete una caña y me dice, espera una cosa. Yo le voy a decir unas cosas. A ver, hay que descontextualizar la obra. Estas dos mujeres son bastante incómodas. En aquella sociedad e incluso hoy día, estas mujeres son incómodas en cualquier grupo. Y voy a explicarme. ¿Grupo de qué? Sí, grupo de amigos. Explícate bien. Grupo de amigos precisamente por liberadas sexualmente. Son básicamente dos tíos con tetas. Y casi, no del todo, pero intercambiables. Quizá el personaje de Keiko... voy a rascar la nariz. Personalmente del Keiko después es el personaje que más evoluciona o quizás el que más me interesa. Pero prácticamente son casi intercambiables. No hay una... Yo no veo en ninguna de las dos un rol femenino, claro. Es decir, tú sabes esa frase que dicen que han dicho todos los tíos, sobre todo con un par de copas más, dices, si yo fuera una tía sería más puta. Yo creo que un poco va un poco en ese rollo de es un tío en el cuerpo de una mujer, básicamente. O sea, hace lo que le da la gana en cualquier momento. No tiene responsabilidad ninguna. Se acuesta con quien quiere. O sea, tiene un bar con un rock. Espera, que no vamos a meter el debate en una cosa. O sea, que los tíos básicamente somos unos irresponsables. Si los dejasen hacer lo que nos quisiésemos. Es que es un poco. Es de lo que trata el cómic, de la irresponsabilidad. Ellas, en concreto,
En ningún momento tienen una Yo no lo veo así, pero yo sí lo vi muy no, claro. vamos, ni de broma. A ver, Keku, ¿de dónde viene? Viene de una familia fascista, falangista, viene... Es Keku, ¿no? La que viene de... Sí, me parece que sí, que es Keku la que viene... Keku, sí. No, es Chris. Es Chris, ¿verdad? Lo he dicho al revés. Chris es la que viene de monja. Bueno, esto lo voy a repetir. Dice... No lo repitas. No, espera, no. Dilo. Claro, bueno, es que son intercambiables. Es que para mí básicamente son intercambiables. Son casi el mismo personaje. ¿Pero qué es intercambiable para ti? Yo lo que quiero saber que no es qué es intercambiable. Que no diferencio la persona de una de la de otra. O sea, que tú les puedes cambiar el nombre, le puedes cambiar el dibujo, una tiene el pelo corto y el pelo largo, y realmente te da un poco igual una que una otra. cosa que una se cambia el corte de pelo. Sí, a la mitad. Y una es un poquito más machorra que la otra, o una es un poquito más liberal que la otra. Que está muy bien, que a mí esos personajes me llaman. Lo que pasa es que yo no les veo en ningún momento que sean femeninos. Por ejemplo, un toque, una identidad. Están en la barra y ella en un momento dado dice, oye, quédate en la barra llena de gente. Dice, quédate un momento, que voy a hacer algo y tal. Y se va a tirarse a un tío al baño, ¿no? La otra, cuando vuelven, ni le rechista. Por ejemplo, otro toque, por ejemplo, oye, limpia tú, vale, que ya limpiaré yo mañana o pasado. Y la otra, vale. Y no le rechista ni le dice nada, ¿no? No le replica, no le dice, oye, tía, que tienes mucho morro, no sé, que en ningún momento se echan en cara nada, ¿no? El único momento en que se echan en cara es cuando le pilla con el medio novio ese que tenía y tal, porque se lo tira a la otra. Y no lo sé, es que no me la acabo de creer como personalidades femeninas. Hombre, yo es que lo que pienso es que es una persona contando una historia. Bueno, yo creo... creo... en ese momento... yo creo que es... Tú tienes que crear cierta dicotomía, cierto juego para representar algo. Y entonces a mí me parece que es lo que hace Javi en ese momento. O sea, no es que él sea un machista. No, yo no lo acuso de machismo. No. De hecho, he dicho una cosa que la vamos a borrar. No es machismo. No he dicho que sea machista, que puede tener muchos toques o muchos detalles que sí pueden parecer machistas, no para la época, lo que decíamos, ¿no? Que hay que tenerla en su época y en su contexto. Las tías siempre van en pelotas, siempre van enseñando, pero era un poco lo que te vendía la revista El Víbora. Era la razón, era un público dirigido a hombres. Y la historia... Mira, lo único que veo editorialmente es que cada episodio de los 19 tiene que haber un desnudo o tiene que haber... Eso es machismo, Eso es machista, El que por guión tenga que haber un desnudo gratuito. Depende de quién sea el desnudo y depende de la connotación. No está justificada. Hay muchos desnudos no justificados. Que eso a mí me importa poco, No, pero no te estoy hablando solamente de eso, sino de drogas. O sea, digamos que en cierto, para mí, desde mi punto de vista, si me dejas acabar en ese sentido, desde mi punto de vista, lo que hicieron fue precisamente eso. En un episodio de 6 páginas, 8 páginas, había que meter una parte que era sexual, una parte que sería incluso motivadora y transgresora sobre los arquetipos sexuales de ese momento. Estamos hablando de cosas que a lo mejor querías romper, y una forma de romperlas era... El resto de la revista El Víbora también tenía ese tipo de desnudos. Y luego también había otra parte que era referente a las drogas y otra parte tal. Pero bueno, las drogas... No quiere decir, por ejemplo, que tú por leerte eso seas un drogadicto ni seas lesbiana. No, y ni por escribirlo, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que el tema de las drogas sí que me parece que está bastante más justificado en ese ambiente y lo toca tangencialmente. Porque socialmente lo tienes más y lo tiene tangencialmente asimilado desde tu punto de vista, pero no desde el resto del punto de vista. Pero a lo que me refiero que algunas reacciones femeninas no me las creo en ningún momento. Lo que yo veo es que es... No te las crees, o sea, las mujeres no te las crees. No, eso es importante. Los de este cómic... Ahí sí llegamos a Las de este cómic, no. Quiero decir, yo no veo a 2 hembras o a 2 mujeres, porque no las reconozco. Lo que sí veo es un hombre intentando escribir un rol de mujer y no lo acaba de captar, no lo acaba de entender. A ver, yo no entiendo, Javi Rodríguez igual tenía 20 y tantos años y era como veía él las mujeres en aquel momento, o como quería que fueran las mujeres en aquel momento, que es muy distinto. No sé si me explico. Es decir, yo no me creo que en ningún momento el bar está lleno y se va a follar al bar, se va a follar al baño y deja a la otra colgada, o ese tipo de cosas. O que tenga un novio o un exnovio que está muy bueno y tal y tontea con una, con otra, no sé. Son un poco... Y la otra le dura el enfado dos episodios, ¿no? Y después encima tiene el rollo bollo. Es como decir, ya es un redoble de voltereta. Después nadie más se acuerda del rollo bollo que tienen entre ellas y... Es más una juego con la fantasía. Es una cosa que no me gustó de la obra, en general, es la inconsistencia. No me gustó.
Después el novio que tiene... o nadie sea, se pone ves celoso. que- ¿Te das cuenta ves que que nadie quedan se pone flecos por ahí. celoso? Ellos, por ejemplo, son bastante pagafantas en general. En ningún momento son celosos. Cuando lo lógico o lo Las trágico... tías sí lo son. Ellas sí. Es que ellas se mucho. comportan mucho como hombres. Incluso le pegan puñetazos a la peña. Son incluso violentas. Pero las mujeres son celosas igual que los hombres. Sí, pero no en el cómic. En el cómic es al revés. Ellos dicen, bueno, sí, tengo medio rollo con esta, se va con el otro, yo me quedo callado aquí, soy un poco pagafantas. En ningún momento hay una reacción violenta sobre ellas. Es al revés. Es Keku la que es... Hombre, faltaría asalta más, hombre. violenta. Si ya metes una reacción violenta ya... Vamos. Bueno, pero cuando estás hablando de unos falangistas, unos fascistas que le asaltan el bar o que quieren hacerle cosas o... ¿Por qué no? Familia de ella. Ya, bueno, pero quiero decir, en un momento dado alguien podía contestarle a ella, por ejemplo, tú me pegas un puño, pues yo te pego un empujón, por ejemplo. Es un ejemplo que no digo que cuadre, pero lo que quiero decir es que no pierde un poco de vericidad. Quiero decir, en un momento dado alguien puede enfrentarse a ella, aunque sea físicamente, y siempre ella está por encima, de hecho las dos están por encima del resto, con bastante. No sé si me explico. Entonces ahí Hombre, es como ellas que son me las pierde... protagonistas. Sí, aunque sean protagonistas, no significa que no tengas a alguien que se te enfrente violentamente, y No, más a ver, una mujer, incluso que tenga a alguien que quiera a ver, salvarla en un no- momento dado de la violencia No o es de... una cosa que te llegue muy a profundidad en ese sentido. Sí, verdaderamente lo que estamos hablando es eso. No te llega a profundidad. No quiere profundizar en... Pero sin embargo, cuando habla del tema del homosexual, del Y VIH, esa relación imposible que ella Bueno, quiere donde- ahí... eso sí que fue un poquito para mí un poco... Vamos a ver. Pero mira, por ejemplo, ese punto sí me gustó porque ella quiere mantener esa relación con él, igual no tanto porque le guste o le agrada a la persona, obviamente le agrada a la persona, pero yo creo que a este personaje, que es una de las cosas que me gustó de Keku, es el tener esa relación imposible. Ella a los que tiene fáciles no los quiere. Eso sí que, por ejemplo, sí puede ser un prisma más femenino. Quiere la que no puede tener, el que tiene VIH, el que sabe que es imposible, ¿no? Y lucha incluso por ello, un poco. Y incluso cuando se meten con él es ella la que reacciona violentamente, ¿no? No sé, yo... Y ahí sí me gustó, pero ahí es cuando los personajes, justo en ese punto es cuando empiezan a despegar y incluso a separarse los dos. Las dos chicas, la personalidad de las dos chicas empieza a definir. El problema es que de pronto se le acaba el cómic. Cuando empieza a coger forma y empieza a coger incluso esa estructura, porque empieza a tener una estructura y sabe a dónde quiere ir y sabe ya lo que quiere contar, se le acaba casi el cómic, ¿no? De hecho, los primeros episodios son autoconclusivos y después cuando ya empieza a hacer la trama, cambia el cómic completamente. Y se vuelve más serio, de hecho, Cuando se desarrolla. Exactamente. Cuando se desarrolla. Lo que pasa que, bueno, se supone que... Y el para mí es Víbora cuando iba a vivir veo mucho es y- cuando veo a Javi Rodríguez, al Javi Rodríguez que le veo ya estructurado, ya un poco más tal, incluso en estructura y a la hora de narrar ya no te pierdes, porque en los primeros episodios, por ejemplo, sí que te pierdes un poco, no sabes muy bien dónde va, en algunos momentos es muy fuerte y en otros momentos es muy naif. Por ejemplo, las primeras viñetas, ¿no? Cuando te cuentan lo del abuelo, te quedas así un poco como, hostia, esto del abuelo, el pedraste y tal, y no hay consecuencias. No, yo creo que Javi hace una cosa muy inteligente, que la haría yo cualquiera y es defendible. A lo mejor no es muy probable, pero bueno, siempre tienes que experimentar y trabajar con cosas. Y cuando él está trabajando, es que volvemos a lo mismo. No es una historia del Javi ahora. Y Que eso ya, sí, que ya se lleva un tiempo, pues... que ya sí, claro, que ya sabe, ya igual lo tiene más claro. Obviamente, y tal. Entonces es un Javi que está experimentado y tal. Y lo que me parece brillante, porque es lo que hay que hacer. Si te quieres desarrollar es... otra cosa es que te acusen de, ahora mismo digamos esto de Javi y digan, no, es que Javi es un machista. No lo es. No, simplemente era una persona contando en un momento dado unas vivencias que tenían más o menos o que ver con él, que seguramente pues algunas cosas en común habría y otras no, sí, y otras Javi, cosas completamente inventadas. Y lo que hace más importante, que es a lo que voy, intenta romper estereotipos marcados en esa época. Y eso me parece muy importante. Eso no se trabaja normalmente. No se dice, no, es que ahora sí, hay chavales de 20 años, pero es que, escucha, de 20 años tu padre estaba dibujando o podía pensar así tranquilamente, que es básicamente lo que has dicho tú antes en el debate. O sea, sí, esto podría ser, y a lo mejor yo lo pensaba y lo represento. O lo pensaba o lo he percibido. Vale, ¿y consigue romper esos estereotipos? No, yo creo que no da tiempo de desarrollarlo en absoluto. Cuando empieza a romperlos, otra cosa, se le acaba el cómic. Otra cosa es otra cosa, pero yo no pensé, y pienso que nunca llegó
a romperlos ni siquiera a Es más, representarlos. el Javier Rodríguez La del forma día de hacerlo- no haría este cómic, no lo contaría ni mucho menos así. Ni de broma. Aparte, hay que contar un poco la densidad con la que lo hizo. Era una persona que estaba insegura, pero a la vez segura de lo que estaba haciendo. En cuanto a narración, sí que tenía las cosas seguras. Había bebido de los más grandes. O sea, eso sí, agarraba y todavía quería desarrollarlo. Bueno, Entonces, era contar el concepto. Entonces, si cuentas el concepto, ahí, ¿a dónde quieres llegar? El concepto es el concepto que decían en el back. No, pues vamos a ver. Bueno, y otra cosa, que no es una novela gráfica. Eso es importante. No. Es Porque una tú lo cosa coges secuencial. como una novela, tú lo compras como novela gráfica, o lo que llaman hoy día novela gráfica, pero en realidad no es una novela, son episodios que al final sí que se puede tornar en ese completo, sí que lo puede, pero son episodios individuales, o sea, no... Entonces, eso también cambia mucho la Sé que hay un estructura fondo. con que se vende. Está pensado Claro, ¿no? para leerlo mes a mes, no todo seguido. No, está pensado exactamente y hay una diferencia bestial en cuanto al cambio de ritmo, al cambio de argumentos, al También... cambio... Todo es... Cada episodio es completamente diferente y es más, leído de golpe, que es lo que me gusta los recopilatorios, a mí es lo que más me llama la atención, es que si te das cuenta de que cosas que se han realizado durante 12 meses, mucha gente decía, bueno, Watchmen, es que ponemos un bel ejemplo de Watchmen, pero bueno, es el más fácil de hacer. Y entonces Pon V de Vendetta, por ejemplo, que también tuvo también bastante es de tiempo. London, o sea, no, sí, pero también tuvo bastante tiempo en buscamos salir. a Straczynski o a alguien así. Y entonces Pues pon a Chisha, Tato y Cloroveo, por ejemplo. bueno, ¿no? Otros Y grandes... y si quieres acabar, Mortadelo y Filemón, y ya está, y Ibáñez, que eran historias que empezaron con tal, luego al final acabó haciendo álbumes, Eso, y claro. que no tenían relación una con otra. No, aquí sí se ve claramente que hay un fondo argumental, que es que va variando según las necesidades del medio de la publicación, porque es una publicación mensual en ese momento. Entonces es la forma de aprender. Y decir que, bueno, que alguien ha aprendido publicando. Es la mejor manera de aprender, trabajando. Y que te lo haga bien y que quedas Agustín. Ahora sí, Agustín, que es el patrón de Avilés. Pues me da que me faltan muchas cosillas. Me faltan muchas cosillas. Y después todavía. hay otro tema que, por ejemplo, que yo sé que hubiera acabado tocando tarde o temprano, que no lo toca, que es el tema de las drogas. Me refiero, no lo toca, más bien las drogas no, más bien las consecuencias de las drogas. En ningún momento ninguno de los personajes prácticamente lo paga. Incluso uno de ellos, el tercero en Discordia, llega mamá o llega drogado al bar y ellas lo aceptan, lo cogen, lo apartan y no hay consecuencias ni laborales, ni no le echan la bronca. Tío, tienes que haber currado, tienes que haber estado aquí, estamos otra vez drogado. Pero está metido ahí superfluamente. Estamos hablando, volvemos a lo mismo. O sea, la metáfora yo aquí que quiero dejar clara es Friends en Shishon. Lo que quiero decir, estos personajes tienen 20 y pocos años, acaban de terminar el instituto. De hecho, hay un capítulo que me gusta bastante, que es cuando están en la universidad 20 y muchos. Bueno, igual son, sí, 20 y muchos y tal. Pero, no sé, yo los veo que están casi por estar, que no tienen responsabilidades, que es lo que quisieran hacer y lo están viviendo en el momento y tampoco les preocupa demasiadas cosas o le tienen el bar, pero bueno, van ahí un rato, no sé qué, se lo pasan bien y joder, currar un bar de eso me hace mucha gracia cuando dice, bueno, podemos limpiar el bar. Bah, si total les gusta igual la mierda, no sé qué, esto es lo que les llena. Sí, bueno, sabemos que los antros esos molan y se toca música en esos antros, tal, pero hostia, estar detrás de una barra es otra cosa. Tener un bar es otra cosa. Las horas que están allí curando en un bar no lo ves reflejada ahí. Pero volvemos a lo mismo. Que no importa mucho, bueno. Eso lo puedes decir tú si conoces qué es la parte de atrás de un bar. Igual que si has estado despachando. ¿No? Sí, vamos, no dejas a alguien en el bar solo o no te vas. Dice, no, hoy no voy a trabajar. Y este que tiene una borrachera, vaya guay, que lo vamos a pasar. ¡Qué divertido, qué divertido! Me voy a comer todos los que están en la barra yo solo durante las 4 o 5 horas que me toca de por la noche, claro. Y me voy a tomar chupitos cada y encima me lo paso pipa, porque tener un bar me lo paso de puta madre. Yo quiero un bar. Todos hemos querido tener un bar de pequeños. Cuando sea mayor voy a tener un bar de juerga todo el día de noche, yo no sé qué. Tener una estación espacial, no sé qué. Quería... Y un bar no es eso, ¿no? Un bar no es eso. Y la trama del hermano... Bueno, sí, es que... Yo creo que la trama del hermano... Es que la gente a lo mejor no se entera, pero bueno, la trama del hermano... El hermano es un poquito más conservador que ella y tal. Un poquito. Pero ahí empezaba... Ahí había chicha y había tal... Y no la acaba de poder explotar y tal. Bueno...
Pero bueno, en cualquier caso, a ver, el cómic es bastante divertido, tú te lo lees, te lo pasas pipa. Hay que decir, bueno, sí tiene cosas que son un poco bestias, tiene algunas cosas que son incluso un poco machistas, pero hay que verlo eso en el prisma del momento. Yo no veo machismo, ¿eh? Sí, sí, hay machismo porque, a ver, pero es que el Víbora era una revista... machismo tampoco en el mal sentido. A mí yo lo leí y me gustaba, pero va dirigido a lo que va dirigido, a un público hetero y a un público, a un hombre que le gusta ese tipo de dibujo así un poquito, bueno, un poquito alegre, un poquito tal. No vas a ser homófobo a estas alturas. No, homófobo no, al contrario. Pero sí que, de hecho, el amigo que tiene homosexual y tal me parece uno de los personajes más interesantes, toda la trama, que es cuando más serio se pone, además. Pero... Y la cagan con el nombre. Que de eso hay que hablar, porque yo... Sí, una es Ramón y... Estuve mirándolo, digo, hace 10 minutos antes de empezar el programa y ¿te das cuenta? Oye, me lo he leído y tal, que han cambiado el nombre del personaje. Es que de un mes a otro ha cambiado, sí. Y dice, no, me dice David, no, y yo, espera, vamos a verlo. Sí, efectivamente, yo no me había dado cuenta, ¿eh? Pero bueno, yo no me suelo fijar mucho los nombres, pero bueno, sí me interesaba, ese personaje sí me interesó, aunque lo he visto, esa situación la he visto en otros momentos y tal, pero aquí estaba bien llevado, ¿no? Y sobre todo el momento sartenazo ese también me hizo gracia. O cuando le tira al otro... Lo de luego... Sí, eso me hizo gracia. Hombre, yo creo que empieza por una perspectiva muy personal, que es mucho lo que hace de... Yo creo que Javi al principio... Bueno, yo creo que personal, pero yo imagino que estará bastante exagerado. Será de historias que le han contado o cosas que ha vivido él, pero yo imagino que será una deformación de la realidad más o menos exagerada, imagino. Se lo preguntaremos algún día, pero... Yo viví esos años, pero desde luego no viví tanto desfase o tal. Pero bueno, el mundo del rock o del pop, no sé, igual... Por mi perspectiva personal, lo que te puedo decir es eso, que precisamente todas sus obras están muy nutridas de lo que está cerca de él. A ver, es un cómic que tú hueles el ambiente de los típicos antros de Gijón con el rock. O sea, claro, tú eso lo ves ahí. pero estamos hablando de más cosas, incluso cuando se hace el cambio, cuando haces el wake up, vienes de los Aguarones, vienes de Froilán, vienes de esa gente. Hay que decir que Igor Medio colaboró en esta obra haciendo gran parte de lo que era el diseño gráfico y lo que era la rotulación, ¿no? Entonces, Igor, el desgraciado Igor Medio. Entonces, sí que me parecía que eran como vivencias que estabas contando como en un diario, ¿no? Y entonces esa frase me la quiero quedar. En este vídeo tiene que salir esa frase. O sea, era un diario que no era mi diario, pero era un diario, ¿no? Era una forma de contar de una forma abstracta todo lo que se vivió en aquel momento y tal, y me parece una conclusión bastante guapa. No sé si la quieres tomar por... Yo lo tomo más como una ópera prima casi, como los primeros pasos que toma este autor, y me interesan más obras que hay posteriores. Retratando la realidad me parece mucho más interesante, y ya te digo que cuando me empieza a parecer interesante la obra de verdad es cuando precisamente casi se acaba, o de la mitad para adelante, que es cuando empieza a coger forma. A mí me vale como herramienta para ver la evolución del gran artista que es, y ver hasta dónde ha llegado, ¿no? Cómo son sus primeros pasos y cómo ha evolucionado incluso su dibujo. Porque el dibujo de ahora, ves el de ahora y no tiene nada que ver. Pero sí hay una evolución. Incluso el tratamiento de tramas y todo. Yo creo que esto le vale como aprendizaje para cosas mucho más... Sí, sobre todo porque en esta no hay ninguna trama. Pero bueno, aparte de eso... No, trama de... No me refiero de dibujo. Trama de los personajes, de guión. Yo hablo del guión, sí. A mí me interesan más las partes de guión, más que la parte de dibujo. No, pues la parte de guión yo la vi así. O sea, no sé si estás de acuerdo, pues es cierto que fue un piconazo, fue ir dando, pero bueno, que fue una cosa construida sobre la marcha y que se pagaba por ella y tal, y que luego queda recopilada aquí, y ahora, al quedar recopilada, si te das cuenta que dices, oye, pues aquí me adolecía de no sé qué, aquí, pero leída semana a semana incluso era graciosa, incluso te podían cambiar sobre el nombre de un personaje o de varios de los actores que participaban y tú no te acordabas. Cambia mucho una obra de leerla toda seguida, leerla mes a mes, cambia. Que eso sí quería dejarlo claro. Que eso se ha perdido, ¿eh? Las revistas que son mes a mes de cómics se han perdido en todos los ámbitos. Pero hay que ha quedado jueves. Sí, y es semanal, y el jueves tampoco, porque son absolutamente autoconclusivas, de personajes absolutamente cerrados que no evolucionan. Aquí había una historia por detrás que nunca se llegó a... Me quedo siempre con... tengo este universo en la cabeza y... no puedo llevarlo a cabo. Esto es la impresión que me da el trabajo. Luego ya puedes hablar, pues oye, esto es más o menos machista, o esto me parece tal, o esta es la percepción que teníamos de las mujeres que estaban mucho más liberadas. Es que los cuando 90... él enseña el incendio bastantes episodios antes, tú ya sabes, bueno, esto ya tiene una planificación. Eso no lo hace antes.
No, Entonces ahí ves que marca... A mí me gustó cuando cerró. A mí me gustó cuando cerró, cuando yo dije, esto va a ser así. Pero ya cuando lo cerró, cuando ya tenía tal, era el tercer acto, prácticamente. Bueno, pues esta es nuestra impresión del recopilatorio de Paraíso, editado por esta excelente edición de Dolmen. Y decir que, bueno, ha sido una experiencia para mí maravillosa que, como siempre, me gustaría que nos diese a debate como nos ha dado hoy. Porque precisamente hoy nos hemos peleado. O sea, hoy hemos dicho, yo tiro por este camino, tú tiras por el otro. Y de vez en cuando pelearse está bien porque siempre sacas... Sí, yo simplemente lo último que quería decir es que no es tan fácil de hacer guiones con mujeres protagonistas. No es nada fácil meterse en la psicología femenina y sobre todo yo creo que a los hombres nos cuesta mucho y no es fácil representarlo. Ya. Voy a hacer el chiste fácil. Yo no quiero meterme en la filosofía femenina. Bueno, pues nada más. Un recopilatorio excelente y me parece que es un trabajo de copa y cañón de lo que seguramente es lo que tenemos ahora hoy en día. Un gran dibujante. Os recomiendo que veáis el Exiles porque no tiene ningún desperdicio, absolutamente nada. Ninguna viñeta y ningún plano. Exiles, ¿qué es el Exiles? Lo que está dibujando Javi. Lo que está haciendo.